5. La honestidad del amor. Wulfgar fue el primero en saltar a tierra cuando el duende del mar volvió a su amarre en los muelles de aguas profundas. El bárbaro puso el pie en el embarcadero antes de que el barco estuviera amarrado por completo, y sus zancadas, al dirigirse a tierra, eran largas y decididas. ¿Permitirás que embarque de nuevo?, le preguntó Robillard a Deudermont. Se encontraban en medio del barco, observando la partida de Wulfgar. Tu tono me indica que no deseas que lo haga, respondió el capitán, y se encaró con su fiel amigo. Robillard se encogió de hombros. ¿Por qué interfirió en tu plan de ataque?, preguntó Deudermont. Porque arriesgó la seguridad de la tripulación con sus precipitadas acciones, respondió el mago, pero no había mala intención en su voz, solo espíritu práctico. Sé que tienes una deuda con él, capitán, aunque no sé por qué razón. Pero Wulfgar no es Dristo Catibrier. Ellos eran disciplinados, y comprendían qué papel debían hacer como parte de nuestra tripulación. Este se parece más a Arclearpet, diría yo. Toma un rumbo, y lo sigue, sin importarle lo que les pase a los que deja atrás. Sí, tuvimos 2 abordajes con éxito en esta aventura, hundimos un barco pirata, y capturamos otro, y apresamos 2 tripulaciones casi intactas, añadió Deudermont. No obstante, argumentó el mago, en ambos combates, estuvimos cerca del desastre. Sabía que no tenía que convencer a Deudermont. Sabía que el capitán entendía tan bien como él que las acciones de Wulfgar habían sido menos que ejemplares. Siempre estamos cerca del desastre, dijo Deudermont. Demasiado cerca esta vez, insistió el mago. Y de un desastre realmente grande. ¿No deseas que vuelva a invitar a Wulfgar? De nuevo, el mago recurrió a un esquivo encogimiento de hombros. Deseo ver al Wulfgar que embarcó en el Duende del Mar hace años en la dura experiencia de las Islas Pirata, explicó Robillard. Deseo luchar junto al Wulfgar que fue un miembro valioso de los compañeros de la o como quiera que llamen a esa pandilla de Drizzt Do'Urden. El Wulfgar que luchó para recuperar Mithril y que dio su vida, eso parece, para salvar a sus amigos cuando los elfos negros atacaron el reino enano. He oído todas esas historias sobre el magnífico guerrero bárbaro, pero el Wulfgar que he conocido es un hombre que se junta con ladrones como Morik el rufián, el Wulfgar que fue acusado de intentar asesinarte. No tuvo nada que ver con eso, insistió Deudermont, pero el capitán se estremeció de todas formas, ya que el recuerdo del veneno y de la feria de los reos era doloroso. Aquel día en Luskan, Deudermont había perdido mucho al solicitar el indulto de Wulfgar al cruel magistrado. Por su generosidad para con personas que los magistrados no creían merecedoras de compasión, Deudermont había mancillado la reputación del Duende del Mar ante los líderes de aquel importante puerto del norte. Deudermont les había arrebatado el protagonismo, había concedido un perdón inesperado, y todo ello, sin una prueba tangible de que Wulfgar no estuviera implicado en el intento de asesinato contra su persona. Quizá no, admitió Robillard. Y el comportamiento de Wulfgar en este viaje, a pesar de sus defectos, ha confirmado lo acertado de tu decisión de concederle la absolución, lo admiro. Pero su circunspección en mar abierto no basta para corroborar tu decisión de tenerlo a bordo del Duende del Mar. El capitán Deudermont dejó que las palabras sinceras y justas del mago calaran en él. Robillard podía ser un tipo arisco y crítico, cascarrabias en sus peores momentos, y despiadado en lo que concernía a aquellos que creía que se habían buscado su perdición. Aunque en este caso sus palabras sonaban a pura verdad, fruto de la simple e innegable observación. Y esa verdad molestaba a Deudermont. Cuando se encontró a Wulfgar en Luskan, como matón en una sucia taberna, se dio cuenta de su descenso a los infiernos, y trató de alejar a Wulfgar de aquella vida. Wulfgar se negó en redondo, incluso rehusó admitir su verdadera identidad ante el capitán. Vino después el intento de asesinato, y la acusación contra Wulfgar mientras Deudermont yacía inconsciente y próximo a la muerte. El capitán aún no estaba seguro de por qué aquel día había privado al magistrado de su cruel diversión en la feria de los reos, por qué había seguido su intuición en contra del sentido común, y también en contra de una notable cantidad de pruebas circunstanciales. Y tras aquella muestra de piedad y confianza, Wulfgar no se había mostrado ni agradecido ni más amistoso. Deudermont se sintió dolido cuando se separaron delante de la puerta de Luskan el día del indulto, cuando Wulfgar volvió a declinar la oferta de navegar en el Duende del Mar.
El capitán había sentido aprecio por aquel hombre, y se consideraba también un buen amigo de Dristic Tibrie, que habían navegado con él honorablemente después de la caída de Wulfgar. Sí, había deseado encarecidamente ayudar a Wulfgar a regenerarse, y por eso Deudermont se alegró tanto cuando Wulfgar llegó a aguas profundas, aquel mismo muelle, con una mujer y una niña a cuestas, anunciando que deseaba navegar con Deudermont, que estaba buscando su martillo perdido. Deudermont entendió eso, y mucho más. Supo entonces, como ahora, que Wulfgar buscaba algo más que su arma perdida, que estaba buscando su antiguo yo. Pero las observaciones de Robillard también eran certeras. Aunque Wulfgar no había sido ningún problema durante las semanas rutinarias de patrulla, en las 2 batallas en que había luchado el Duende del Mar, el bárbaro no había actuado bien. ¿Valerosamente? Sí. Devastador para el enemigo. Sí. Pero Wulfgar, salvaje y cruel, no había formado parte de la tripulación, no había dado la posibilidad de aplicar las tácticas más convencionales y menos arriesgadas, usando la magia de Robillard para obligar a la rendición desde lejos. Deudermont no estaba seguro de por qué Wulfgar se había abandonado a esa furia de combate. El experto capitán entendía el fuego interior de la batalla, la feroz subida de adrenalina que todo hombre necesita para vencer sus lógicos miedos. Pero las explosiones de rabia de Wulfgar parecían ir más lejos, parecían la esencia de las leyendas acerca de los bárbaros, y no era una leyenda que brillara favorablemente en el futuro del Duende del Mar. Hablaré con él antes de zarpar, dijo Deudermont. Ya lo has hecho, le recordó el mago. Entonces lo volveré a hacer, dijo Deudermont después de mirarlo y encogerse ligeramente de hombros. Robillard entrecerró los ojos. ¿Y si eso no funciona? Pondremos a Wulfgar a trabajar en la caña del timón, explicó el capitán antes de que Robillard pudiera lanzar su próxima retahíla de quejas, bajo la cubierta y lejos de la lucha. Nuestro grupo de timoneles no tiene rival, dijo Robillard. Y apreciarán la fuerza incomparable de Wulfgar cuando ejecuten el más cerrado de los virajes. Robillard soltó un bufido, y no pareció nada convencido. Probablemente nos hará embestir contra el próximo barco pirata que aparezca, gruñó el mago en voz baja mientras se alejaba. A pesar de la gravedad de la situación, Deudermont no pudo reprimir una risa ahogada mientras observaba la típica despedida gruñona de Robillard. La sorpresa de Wulfgar cuando irrumpió por la puerta y se encontró con Deji, esperándole, fue completa y abrumadora. Sin duda, era ella, con su sonrisa ligeramente pícara y sus ojos de color castaño claro. Pero apenas la reconoció. Wulfgar había conocido a Deji como tabernera que vivía en la miseria y luego como compañera de viaje de un camino largo y polvoriento. Ahora, en la bonita casa del capitán Deudermont, con el respaldo de todos sus criados y recursos, no parecía la misma persona. Antes, casi siempre llevaba recogido su pelo castaño oscuro, en gran medida por los muchos piojos que había en el cutlass, pero ahora lucía el pelo suelto sobre los hombros, sedoso y brillante, y casi se diría que más oscuro. Eso, por supuesto, hacía que sus ojos marrón claro, y que ojos, observó Wulfgar, destacaran aún más. Antes, Deji vestía ropas sencillas, y casi sin forma, batas y camisas que le hacían parecer larguirucha. Pero ahora llevaba un vestido azul entallado con una blusa blanca escotada. Se le ocurrió al bárbaro, por un instante, ya que otras cosas inundaban su mente, qué gran ventaja tenían las mujeres ricas de Faerun sobre las campesinas en términos de belleza. Cuando Deji y él llegaron, Deudermont dio una fiesta para una buena parte de la sociedad de aguas profundas. Deji se sintió fuera de lugar, al igual que Wulfgar, pero para la mujer fue mucho peor, ya que sus pobres recursos para embellecerse llamaban la atención a cada paso. ¿No era así ahora?, pensó Wulfgar. Si Deudermont celebraba una de sus muchas fiestas durante su estancia en el puerto, entonces Deji Courtier resplandecería mucho más bella que cualquier otra mujer. Wulfgar apenas podía respirar. Siempre había pensado que Deji era atractiva, incluso bella, y para él se había vuelto más bella durante el tiempo que pasaron en el camino, viniendo de Luskan, cuando llegó a apreciar la esencia de aquella mujer aún más. Ahora, la combinación de aquel respeto y amor con la imagen física era demasiado para el bárbaro que había pasado los últimos 3 meses en el mar. Cayó sobre ella y le dio un abrazo grande y apabullante. Interrumpió sus palabras con un beso tras otro, la alzó con facilidad del suelo,
hundió la cara en la melena de pelo castaño, y le mordió con dulzura su delicado cuello. Ahora parecía delicado, y no flaco. Qué pequeña parecía Deji en sus brazos, ya que Wulfgar le sacaba casi medio metro, y pesaba 3 veces más que ella. Sin apenas esfuerzo, Wulfgar la sostuvo entre sus brazos, haciéndola girar de lado, y deslizando un brazo bajo sus rodillas. Entonces soltó una carcajada al descubrir que estaba descalza, y que hasta sus pies le parecían más bonitos. ¿Te estás riendo de mí?, preguntó Deji, y Wulfgar notó que había perdido parte de su acento campesino, y que pronunciaba la S al final de la palabra estás. ¿Riéndome de ti?, preguntó Wulfgar, y soltó otra carcajada, aún más fuerte. Me estoy prendando de ti, corrigió, y la besó otra vez. Luego se puso a bailar dando vueltas sobre sí mismo, meciéndola mientras se dirigía hacia su dormitorio. Estaban a punto de entrar en él cuando Coulson empezó a llorar. Más tarde, esa noche, los dos pudieron quedarse a solas, y volvieron a hacer el amor antes del amanecer. Cuando los primeros rayos sesgados de la mañana asomaron por la ventana de su habitación que daba al este, Wulfgar yacía de costado junto a su amada y su mano reseguía con dulzura el cuello, la cara, y los hombros de Deji. «Qué bien que estés en casa», dijo Deji en voz baja, y levantó la pequeña mano para frotar el musculoso antebrazo de Wulfgar. «Ha sido una temporada muy solitaria, Cindy. Quizá mis expediciones con Deudermont estén a punto de acabar», respondió Wulfgar. «¿Entonces has encontrado tu martillo?», preguntó mirándolo con curiosidad. «Y si lo has hecho, ¿por qué esperas a decírmelo?». Wulfgar sacudió la cabeza antes de que ella acabara. «No sé nada de él, o de Seilacre», respondió. «Por lo que yo sé, la pirata podría haberse ido al fondo del mar, llevándose a Aegisfan con ella. Pero no puedes estar seguro». Wulfgar se dejó caer sobre la espalda, y se pasó las manos por la cara. «Entonces, ¿cómo puedes decir que has terminado con Deudermont?», insistió Deji. «¿Y cómo no?», dijo Wulfgar. «Contigo y Coulson aquí. Esta es mi vida ahora, y es una vida hermosa. ¿Debo arriesgar mi vida en busca de un arma que ya no necesito? No, si Deudermont y su tripulación saben algo de Seilacre, la capturarán sin mi ayuda, y tengo fundadas esperanzas de que me devolverán el martillo». Ahora fue Deji quien se alzó, apoyándose en los codos. La fina sábana se deslizó de su torso desnudo. «¿Molesta?», sacudió la cabeza para apartarse el pelo enredado de la cara, luego dirigió a Wulfgar una mirada de severo reproche. «¿Qué clase de tonterías estás diciendo?», preguntó. «Preferirías que me fuera», respondió Wulfgar, y en su rostro de cuadradas mandíbulas surgió una expresión de sospecha. Durante muchos años, aquel rostro había mantenido un encanto infantil, una inocencia que se reflejaba en los ojos azul cielo de Wulfgar. Pero ya no. Se había afeitado antes de acostarse con Deji, pero el rostro de Wulfgar parecía fuera de lugar sin la barba rubia. Las arrugas y los surcos, la manifestación física de un profundo tormento emocional, no eran las marcas de un hombre joven, aunque Wulfgar estaba en la veintena. «Y ahora dices más idioteces», le reprendió Deji. «Sabes que no quiero que te vayas, lo sabes. Y sabes que ningún otro comparte mi cama. Pero debes ir», continuó Deji solemnemente, y se dejó caer sobre la cama. «¿Cómo te sentirías si Deudermont y su tripulación se van, Cindy, encuentran a la pirata y alguno de ellos muere tratando de recuperar tu martillo? ¿Cómo te sentirás cuando te traigan el martillo y la noticia, y tú hayas estado aquí sentado sano y salvo mientras ellos hacían el trabajo por ti?» Wulfgar miró con atención a Deji, estudió su cara y se percató de que le dolía tener que hablarle así. «Maldito sea Josip Butles por robarte el maldito martillo y vendérselo a la mujer pirata», sentenció la mujer. «Podría haber muertes», combinó Wulfgar. «Seilacre tiene fama de ser una fiera, y al parecer se ha rodeado de una tripulación formidable. Entonces, según tus razonamientos, ninguno de nosotros, ni Deudermont ni Wulfgar, deberían ir en busca de ella y a Aegisfan». «Ese no es mi razonamiento», arguyó Deji. «Deudermont y su tripulación han escogido el camino de cazar piratas. Ese no es tu problema. Es su profesión, e irían tras Seilacre, incluso si ella no tuviera tu martillo». «Entonces volvemos a estar como al principio», razonó Wulfgar con una risa ahogada.
deja que Deudermont y su excelente tripulación salgan, y encuentren el martillo. Sí. No. Interrumpió Deji enfadada. Su misión es apresar piratas. Y la tuya, es estar con ellos hasta que encuentren tu martillo. Tú debes encontrar el martillo. Y volver al lugar al que perteneces. Quizá no deseo volver allí, dijo Wulfgar después de echar la cabeza hacia atrás, y pasarse otra vez las manos enormes y encallecidas por la cara. Quizá no, dijo Deji. Pero esa es una decisión que no puedes tomar hasta que hayas regresado allí. Cuando vuelvas a ser quien eras, amor mío, solo entonces serás capaz de decirte a ti mismo con sinceridad a dónde quieres ir. Mientras tanto, no dejarás de tener dudas y vacilaciones. Se calló y Wulfgar no supo qué responder. Suspiró muchas veces, e intentó comenzar a contradecirla de diversas maneras, pero cada posibilidad que trataba de explorar, demostraba ser un callejón sin salida. ¿Desde cuándo es Deji Courtier una mujer tan sabia?, preguntó Wulfgar, dándose por vencido. Deji rió con disimulo, y se dio media vuelta para mirarle a la cara. Quizá siempre lo fue, respondió juguetona. O quizá no lo es en absoluto. Solo te digo lo que pienso. Y lo que pienso, es que tienes que volver a cierto lugar antes de seguir adelante. Necesitas volver a donde una vez estuviste, y encontrar el camino por el que más te gustaría seguir, en lugar de seguir el camino que crees que debes seguir. Volví a ese lugar, respondió Wulfgar con toda la seriedad, y la tristeza ensombreció su cara. Volví a estar con ellos en el Valle del Viento Helado, como en los viejos tiempos, y me marché, por decisión propia. ¿Por qué había un camino mejor?, preguntó Deji. ¿O porque no estabas preparado todavía para volver? Hay una pequeña diferencia. Wulfgar no tenía respuestas, y lo sabía. Puede que no estuviera de acuerdo con Deji, pero a la mañana siguiente, acudió a la llamada de Deudermont, y del Duende del Mar.